Buenas tardes, continuamos con este Congreso Internacional de Enfermería, ya casi cerrando la jornada, Enfermería liderando el cuidado humanizado. Hoy les voy a compartir algo de las experiencias de enfermería en triaje, no sin antes mencionarle la normatividad que actualmente tenemos en Colombia, bajo la cual nos regimos para la aplicación del triage. Mi nombre es Giselle Buitragoyano, soy enfermera profesional de la UCEBA. Trabajo actualmente con Clínica San Francisco en el área de urgencias. Para contarles un poco acerca de la normatividad que tenemos vigente, existe la resolución 5596, la cual salió hace algunos años, en el 2015, y allí establece unos criterios de triaje. También indica cuáles son las funciones del personal que debe estar a cargo del triaje, qué personal es idóneo en la baja, mediana y alta complejidad, y da unos criterios de ingreso o unos criterios de triaje que se dividen en 1, 2, 3, 4 y 5. Esta resolución salió como producto de lo que actualmente vivimos, un colapso en los servicios de urgencias. Sabemos que todavía la cultura de consultar a los servicios de urgencias no está muy clara. Los pacientes consultan por lo que a ellos les aqueja en el momento su condición de salud, pero sabemos también que muchas de estas patologías o muchas de esta sintomatología puede ser tratada en la consulta prioritaria por las EPS que cada uno de los usuarios tiene. Esta resolución nos da como pautas, primero pues iniciar con que el triaje no es por orden de llegada, sino por prioridad de atención. Es un sistema de selección y clasificación en los servicios de urgencias, no aplica para emergencias o desastres, es un proceso dinámico. ¿Por qué es un proceso dinámico? Porque nosotros podemos empezar a hacer una clasificación de triaje y encontrarnos diversos pacientes, a los cuales los vamos clasificando en si es una atención urgente, o sea, una reanimación inmediata, una emergencia que puede esperar poco tiempo, una urgencia, que sería un triaje 3, una urgencia menor o una urgencia diferible, que sería los pacientes que se van a la consulta prioritaria, y lo que no es urgente. Cuando hacemos clasificación de triage, debemos tener en cuenta que nuestros pacientes deben estar a nuestra vista. Si no están a nuestra vista, pues debemos tener una persona que nos apoye. La enfermera es quien realiza el triaje, lo ideal es que la acompañe un auxiliar de enfermería, así lo realizamos actualmente en la institución, donde ese auxiliar de enfermería ayuda y vigila, por decirlo de algún modo, los pacientes que se encuentran en sala de espera. Teniendo en cuenta que el triaje es un proceso dinámico y que los pacientes se nos pueden deteriorar en cuestión de segundos o minutos, un triaje 2 puede convertirse en un triaje 1 y un triaje 3 se nos puede convertir en un triaje 2 rápidamente. Incluso un paciente que nosotros derivemos porque en el momento su condición no aplica para una atención de urgencias, en unas horas, si no es atendido por su consulta externa, obviamente que el paciente puede complicarse y requerir los servicios de urgencias. Esta auxiliar de enfermería o un paramédico o la persona que ustedes puedan tener allí, o si ustedes tienen a la vista a los pacientes, pues debemos estar pendiente del tiempo de atención, qué tipo de pacientes clasifiqué, si ha pasado mucho tiempo desde la primera clasificación, pues debo verificar nuevamente sus signos vitales porque estos cambian rápidamente. Tenemos que estar pendiente si algún paciente en su tiempo de espera pues presenta alguna complicación, tiene algún síntoma diferente por el que inició su consulta. Por eso debemos estar pendientes de los tiempos de atención, el tipo de pacientes que clasificamos, porque en muchos casos la enfermera o el médico quien realiza esta clasificación se dedica a clasificar los pacientes, obviamente porque tiene muchos pacientes en sala, entonces clasifica, pero olvidamos los que ya clasificamos. Y esos que ya clasificamos son los que se nos pueden convertir en una bomba de tiempo dentro del servicio. ¿Cuáles son los objetivos del triaje?
pues hacer una evaluación rápida y ordenada. Los sistemas informáticos de las instituciones, pues les hablo desde la experiencia de Clínica San Francisco. Nosotros tenemos un sistema que nos permite visualizar si el paciente es menor de edad, si el paciente es adulto mayor, y en muchos casos eso nos permite clasificar tempranamente esos pacientes que posiblemente requieran una atención urgente. Disminuir el riesgo de complicaciones y muerte. Todos sabemos que una atención oportuna puede salvar muchísimas vidas y podemos disminuir complicaciones en patologías como SB, infarto agudo del miocardio, cuando esos pacientes llegan en tiempo de ventana, que podemos clasificarlos de una manera oportuna, podemos brindarle una atención médica rápida, pues disminuimos notablemente el riesgo de que esos pacientes se queden con secuelas y que puedan salir rápidamente pues, de todo su cuadro clínico. Priorizar la atención médica, esto es algo muy importante. Muchos pacientes no entienden o no comprenden por qué llaman primero al que llegó hace 5 minutos y no me llaman a mí que llevo 2 horas esperando. Ese que llegó hace 5 minutos puede ser un infarto, puede ser un SB, puede ser un síndrome convulsivo, puede ser un paciente que requiera una atención ya, una atención que no puede esperar. ¿Cómo puede esperar de pronto una cefalea, un dolor que no esté tan intenso? Entonces, esto nos ayuda también a priorizar sobre todo la atención en esos pacientes adultos mayores, en los niños, que si bien es cierto, los niños en muchos casos nosotros como padres pues los llevamos porque la fiebre no para, porque tiene algún dolor y el niño está irritable, pues los niños necesitan una atención prioritaria. Hay que tener en cuenta los signos de inestabilidad hemodinámica. Hay unos signos clínicos que nosotros pues podemos estar pendientes de ellos y estar alerta cuando tengamos un paciente con estos signos vitales, una frecuencia menor de 60 o por encima de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria por encima de los 30, una saturación por debajo de 90. Recordemos que es muy importante revisar en estos pacientes si presenta cianosis, si tiene alguna patología respiratoria asociada, una presión arterial diastólica por encima de 110 y un Glasgow menor de 13. El Glasgow es importantísimo y algo que debemos siempre valorar en el paciente es el EVA, saber qué grado de dolor tiene. Muchos pacientes, uno dice, es una cefalea, un dolor abdominal. Sí, pero qué tan comprometido está el paciente con ese dolor que en este momento está sintiendo. Puede ser que ese dolor esté en 10 o él lo clasifique más de 10 y que él no pueda tener una espera pues en el servicio de urgencias mientras le colocan algún medicamento para el dolor. Los criterios del triaje, la resolución los tiene claros y es con el fin de garantizar el derecho fundamental de salud que tenemos todos los usuarios y el acceso que tenemos a los servicios de urgencias. La resolución hace una clasificación que permite determinar una prioridad con la cual serán atendidos los usuarios. Recordemos que la prioridad es por signos y síntomas y patología que presente el paciente. Y es con el fin de poder suplir las necesidades terapéuticas que el paciente en ese momento tiene y también ser nosotros conscientes de los recursos que tenemos en la institución, qué tipo de nivel somos, podemos o no brindar esa atención del paciente, ese paciente sí es para nosotros o lo debemos derivar a otra institución. Cuando ellos sacaron estos criterios, pues colocaron muy claro que nosotros debemos hacer la valoración inicial, clínica breve. Muchos pacientes llegan y nos quieren contar su vida, nos quieren contar muchas cosas de sus patologías, incluso cómo empezó, pero esa valoración clínica debe ser breve, debe determinar la prioridad en que un paciente será atendido. Como les había dicho anteriormente, el triaje es un proceso dinámico que cambia rápidamente
entonces el estado clínico del paciente lo puede hacer también y convertirse en un triaje menor al que ya clasificamos. El triaje no podrá ser empleado como un mecanismo para la negación de la atención, esto es supremamente importante. Si bien es cierto que las contrataciones de las instituciones no son con todas las EPS, nosotros debemos hacer una clasificación y si el paciente requiere una atención por el servicio de urgencias de manera prioritaria, urgente, se lo debemos realizar, hacer una estabilización de signos vitales y posteriormente iniciar un trámite de remisión para donde sea pertinente el paciente egresar, garantizando siempre todas las condiciones idóneas de traslado, las condiciones hemodinámicamente del paciente, que el paciente se encuentre estable para poder realizar el traslado a la IPS donde tenga un convenio o al lugar que el paciente en ese momento requiera, porque puede ser que no tengamos la especialidad. Pero nunca el triaje es para negar la atención. Entonces, no lo puedo atender porque yo no tengo convenio con usted, no. De acuerdo a su patología, a su signo, a su sintomatología del día de hoy, pues asimismo voy a realizar la atención pertinente en el servicio de urgencias, independientemente del tipo de contratación que tengamos. Hay unas categorías del triaje que precisamente esto da la prioridad en la atención de los pacientes. Entonces, hace una clasificación de triaje y tiene unas categorías de mayor a menor. Entonces, el triaje 1, 2, 3, 4 y 5. El triaje 1 es un paciente que requiere una atención inmediata. Es un paciente que lo tengo que atender ya, está en un riesgo vital inminente, tiene un compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico, neurológico o tiene una pérdida de un miembro u órgano y este paciente en muchos casos ni siquiera lo alcanzamos a clasificar. Este es un paciente que no ni siquiera alcanza a ingresar a nuestro sistema. Es un paciente que se ingresa directamente al servicio de urgencias, puede ser traído por ambulancia, por familiar, por personal paramédico de la calle, bueno, alguien que se haya encontrado al paciente en alguna condición y es urgente realizar pues la atención del paciente. En ese momento, pues el paciente es una urgencia, luego realizaremos el triaje, la historia clínica, las validaciones, si tiene convenio o no tiene convenio con nuestra institución, pero lo principal es el paciente. Ese paciente no puede esperar, es un paciente que tenemos que atender ya, si hay que reanimarlo, hacerle todo lo pertinente y posterior a esto, pues realizar el triaje y todo lo que tiene que ser pertinente con la atención. El triaje 2, pues la condición del paciente puede estar en un deterioro, ¿sí? O evolucionar hacia un rápido deterioro, incluso a la muerte, incrementar el riesgo de pérdida de un órgano. Entonces, este paciente debe tener una atención no mayor a los 30 minutos. Sabemos que los servicios de urgencias en muchas ocasiones, la mayor parte del tiempo, se encuentran colapsados, pero estos pacientes son prioritarios. Estos pacientes no podemos dejarlos mucho tiempo, incluso en nosotros como clínica lo que hacemos es que nos llega un paciente triaje 2 y si en el momento no está el médico para su atención inmediata, pues lo que hacemos es ingresarlo al área de críticos, monitorizarlo, si es un dolor precordial, tomarle un electro. Vamos haciendo muchas cosas que por enfermería podemos iniciar sin que sea una directriz médica, ¿sí? Esta resolución también dice que la presencia de un dolor extremo se puede clasificar como dos. Esos pacientes masculinos cuando llegan con dolores abdominales o que tienen cálculos urinarios, que ellos mismos lo refieren, esos pacientes clasificarlos como triaje 3 en ocasiones, pues lo que puede hacer es agudizar más el dolor del paciente por la espera. Muchos de esos pacientes llegan sudorosos, pálidos, doblados del dolor. Esos pacientes no pueden incluso ni siquiera hablar
sobre lo que en el momento presentan, esos pacientes deben ingresar como triaje 2 para que su atención sea de manera más oportuna. Igual que los pacientes de psiquiatría. Esos pacientes así, venga porque tengo ansiedad, hoy amanecí como con ganas de nada. Esos pacientes en cualquier momento se pueden desesperar en nuestra sala de espera y pueden de pronto agredir, descompensarse y terminar pues en un cuadro clínico peor por el que ingresó. También es importante tener en cuenta, pues, para nosotros en Colombia, todo lo de violencia sexual se debe ingresar como triaje 2 si es mayor a 72 horas y como triaje 1 si es menor a 72 horas. También la violencia física debe ingresar como un triaje 2 porque lo que queremos con estas pacientes es no revictimizar ni vulnerar sus derechos, sino que la atención se debe hacer de manera más oportuna. El triaje 3 es un paciente que requiere atención, sí, para el servicio de urgencias, requiere paraclínicos, requiere alguna imagen diagnóstica de manera urgente, prioritaria, no pues, puede esperar 3, 4, 5 días. Es un paciente que se encuentra estable desde nuestro punto de vista, pero si no realizamos un abordaje del paciente, pues se nos puede complicar. Hay que tener muy en cuenta esos pacientes que son diabéticos, hipertensos, que tienen alguna patología de base y que vienen precisamente porque notan algo anormal de su patología, que no puede esperar pues una atención prioritaria o una atención por su EPS que se puede demorar 1, 2, 3 días. El triaje 4 es un paciente que presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, sus signos vitales están normales, no representa un riesgo evidente para la vida o pérdida de un miembro u órgano, pero esos pacientes pues hay que derivarlos a su consulta prioritaria. Nosotros, por ejemplo, en clínica tenemos como unas bases de datos que les hacemos llegar a las EPS, donde ellos saben con corte a 6 horas, o sea, se emite el informe a las 6, a las 12, a las 00, a las 18, donde a ellos les llega un listado de los pacientes que hemos derivado como triaje 4 o 5 para que ellos los tengan presentes y puedan así garantizarles una cita de manera prioritaria. El triaje 4 es un paciente que presenta una condición clínica con problemas agudos, esos pacientes que tienen una larga data de lumbagos o dolores musculares que ya son manejados hasta por clínica del dolor, que llevan muchos, muchos años, pero que en el momento no compromete su estado general, no tiene un riesgo evidente para la vida del paciente, pues ese paciente puede ir a su consulta por la EPS y realizar todo lo pertinente por allí. Los tiempos de atención no aplican en situaciones de emergencia. Recuerden que para esto, pues, cada institución con su comité de emergencia tiene unos planes de cómo se actúa allí. Y cuando salió la resolución, pues cada IPS tenía la obligación de implementar el triaje como un protocolo institucional del servicio de urgencias, que todos sus funcionarios lo conozcan. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como personal que realizamos triaje? Organizar y garantizar que se realizará el triaje a las personas que lleguen al servicio de urgencias, a todas las personas, niños, ancianos, todas las personas que lleguen a nuestro servicio, que tengan seguridad social, que no tengan, que sean afiliados con nosotros o no, debemos realizarle el triaje, entrevistar al familiar o al acompañante. Muchas veces encontramos familiares que no viven con los pacientes, que no conocen mucho de los pacientes, pero sí es importante preguntarles por qué los llevan al servicio de urgencias, qué pasó, qué puso en riesgo, pues, como la condición del paciente, qué presentó antes de llevarlo al servicio, sobre todo esos pacientes que llevan por pérdida de conciencia, esos pacientes que no sabemos en qué momento hizo, pues, como tal el síncope o hace cuánto se encuentra en esta condición. Evaluar de manera oportuna y pertinente al paciente. Recordemos que en el triaje pues no hacemos un examen físico riguroso, no examinamos al paciente de manera rigurosa, sino que hacemos una exploración rápida, sobre todo si el paciente ingresa por una herida en alguna parte de su cuerpo.
Clasificar al paciente de acuerdo con la metodología de triaje implementada por la institución, pues cada institución, el Ministerio de Colombia de Salud y Protección Social emite la resolución, da unas pautas, unos lineamientos y cada institución pues la realiza de acuerdo con la metodología que trabaje. Nosotros, por ejemplo, atendemos triaje 1, 2 y 3. El triaje 1 es atención inmediata, el triaje 2 es, como lo dice la norma, menor de 30 minutos. Y en el triaje 3, pues uno estipula un tiempo, entre 2, 3 horas para la atención. Obviamente, esto va ligado a cómo se encuentra el servicio de urgencias. Llevar el registro de los datos obtenidos en el proceso del triaje, pues esto queda sistematizado. De pronto, en algunas instituciones todavía se realizan de manera manual, pero esto debe quedar dentro de la historia clínica del paciente porque hace parte de un registro de la historia clínica. Informar al paciente acompañante del resultado de la clasificación realizada. Es muy importante que le digamos, señor, en este momento su clasificación es 3, por favor puede esperar un tiempo prudente porque van a llegar pacientes más complicados que de pronto van a pasar antes que usted y pues para que eso no genere incomodidad. Es importante que el paciente conozca qué clasificación le di, cómo lo clasifiqué, por qué lo clasifiqué de esa manera. Lo mismo cuando lo voy a derivar. Es importante decirle, señor, en este momento su condición clínica da para que usted asista a su servicio médico, una consulta prioritaria. Obviamente ellos en muchas ocasiones pues no lo entienden y por qué, no es su dolor, soy yo, pero hay que ser muy empáticos con los pacientes y dar una muy buena educación. Esta es como el sistema de clasificación, da unos colores. Las instituciones también son libres de colocarlos pues como sea su protocolo institucional. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos el triaje 1 rojo, el triaje 2 naranja. Para nosotros el triaje 3 es amarillo, el triaje 4 verde y el triaje 5 es azul. Cada cual pues puede parametrizar su sistema. ¿Por qué estos colores? Porque nos da una alerta. Uno ve un rojo, un naranja, sabe que es una atención inmediata, urgente. ¿Qué es un triaje 1? Pues una herida penetrante, un estatus convulsivo, una pérdida de algún miembro, un infarto, un paciente herido por arma de fuego, una quemadura que comprometa gran parte del cuerpo, un paciente que de pronto en el momento esté presentando algún signo de dificultad respiratoria. ¿Qué es un triaje 2? Una fractura expuesta que pueda llevar de pronto a pérdida de ese miembro, una hematemesis, un accidente de tránsito que de pronto sea un TEC, pero no esté tan comprometido o politraumatizado, un paciente que tenga algún sangrado. Es muy importante que esos pacientes los prioricemos. Muchas veces no priorizamos los pacientes con sangrado y los dejamos en la sala de espera y recordemos que la sangre pues genera en muchos pacientes temor, escozor, entonces van a empezar a decir, lo van a dejar morir, se les va a morir allá afuera y puede ser una herida muy mínima, pero si lo dejamos esperando mucho tiempo, pues esto va a generar inconformidad en el paciente. Eh, Ahora les voy a contar un poco la experiencia de nosotros como Clínica San Francisco en el triaje y por eso quise colocarles esta imagen. A ver si no entendemos que no es por orden de llegada, sino por triaje. Hay una enfermera muy particular allí. Hace algunos años, cuando Clínica San Francisco eh, dejó dejó pues que la clasificación del triaje la realizara el personal de enfermería porque antes lo hacía un médico, pues esto generó inconformidad, nadie quiere ir al triaje, incluso todavía se presenta ese tipo como de rechazo al triage. Eh, pues uno realmente desde la experiencia siente temor. Los pacientes siempre es que usted no es médico, usted no estudió como médico, usted no me puede formular, usted no me pueden ir a decir a mí que me tengo que ir, pero les puedo asegurar que con un muy buen entrenamiento, obviamente uno con el tiempo y hacer el triage, uno va generando cierta habilidad. Uno aprende a conocer los pacientes, uno sabe en qué momento un paciente se le puede descompensar. Obviamente el primer día
que hacemos triage nos pueden surgir muchísimas preguntas. Para eso es muy importante que la parte médica brinde un apoyo, nos brinde un acompañamiento, sobre todo esos pacientes que están en ese triaje 3 y 2 que nosotros de pronto no alcanzamos a diferenciar en el momento. ¿Será que lo paso como un 2? ¿Será que lo paso como un 3? Pero si lo dejo esperando se me puede complicar. Nosotros iniciamos con ese acompañamiento médico, designar un médico para que si la jefe tiene alguna duda, alguna pregunta, pues la pueda realizar. Sí, hay pacientes que a veces son muy complejos, hay pacientes que pueden llegar por una cefalea y uno dice, pero es una cefalea. Esa cefalea se puede complicar, esa cefalea puede terminar en otras cosas y pues derivarlo para nosotros puede ser un problema, existe mucho miedo legal. Los pacientes pues nos amenazan que nos van a demandar, que si le pasa algo, nosotros respondemos y eso es lo que nos genera más temor, el paciente o el familiar. Todo lo que genera esa atención y que yo lo derive y que el paciente en la puerta le pase algo. Sí, pero si yo hago una muy buena clasificación, es muy importante hacer unos muy buenos registros, dejar un registro de cómo llegó el paciente, en qué condiciones está, si tiene oxígeno, si viene saturando normal, si viene acompañado, si camina por sus propios medios, si ingresa en compañía o no de familiar, si eso es importantísimo y dejar documentado lo que el paciente me dice. Es que el paciente me dice a mí que hace una semana está con un dolor lumbar. Hace una semana, porque no consultó a su prioritaria. Ah, no, es que hoy amanecí con más dolor y no pude ir a trabajar. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos para darle información, explicarle al paciente por qué en el momento no es una urgencia, explicarle sus signos vitales. Eso es de mucha educación y de mucha paciencia. Muchos enfermeros piensan que ir al triage es un castigo o que sí, es algo malo, para ellos es algo malo, cuando los pacientes empiezan a desesperar por la atención, pero las enfermeras que realizamos triaje, en algún momento pues, obtenemos esa habilidad de hacerlo, capacitarlas es demasiado importante, brindarles un acompañamiento siempre en todo lo que ellas necesiten, porque realizar triaje no es fácil. Tratar con la comunidad y más cuando usted lo debe derivar a su IPS, porque tenemos que llegar algún día a que las consultas de urgencias realmente sean las consultas de urgencias, realmente sean pacientes que requieren una atención, porque si empezamos a colapsar los servicios con atenciones que no son pertinentes o no son para el servicio de urgencias, pues lo que vamos a hacer es negarle la posibilidad a un paciente que realmente necesita esa atención porque estamos atendiendo gripas, eh, unos dolores que de pronto se pueden tratar por la consulta externa, pacientes que en muchas ocasiones ya tienen un proceso con su EPS, pero como no les han resuelto, pues la opción más fácil y rápida es ir al servicio de urgencias. Esos pacientes hay que educarlos muy bien, hay que explicarles, obviamente es un trabajo de mucho tiempo. Nosotros ya llevamos varios años donde las enfermeras son las que realizan triaje y pues cada que pasa el tiempo vamos encontrando cosas por aprender, cosas que debemos mejorar, eh, cada jefe va haciendo como su examen de conciencia y ya va aprendiendo qué debe derivar, qué no debe derivar, qué pacientes son pues susceptibles de complicarse y que es mejor dejarlos en un servicio de urgencias. Obviamente al principio es muy difícil, pero sí quiero que quede que enfermería, en muchas ocasiones, con el perdón de los médicos, somos muy asertivos para hacer un triaje, ¿sí? Porque al médico le queda en muchos casos más fácil darle una fórmula médica desde la atención del triaje, incluso hasta hacer la consulta. Nosotros tenemos que ser un poco más críticos, tenemos que hacer un abordaje diferente del paciente,
Y esto es lo que nos lleva a tener éxito con el tiempo. Nosotros con el tiempo aprendemos a identificar los pacientes y les aseguro que podemos realizar un excelente triaje. Tener en cuenta que en los niveles de baja complejidad, el triaje puede ser asumido por un auxiliar de enfermería o un paramédico entrenado en atención prehospitalaria y triaje, siempre en acompañamiento con la parte médica. En la mediana y alta complejidad, la resolución que actualmente está en Colombia, pues dice que se puede hacer por un personal médico o profesional de enfermería. Entonces, de pronto en algunas instituciones pensamos que nosotros no podemos hacer un traje, nosotras podemos hacer un traje. Y créanme que lo hacemos en muchos casos mejor y damos una efectividad en cuanto a consultas en el servicio, que el servicio realmente atienda lo que debemos atender, que los pacientes puedan recibir una atención oportuna con todas las garantías de calidad, de tiempo y en muchos casos nosotros logramos optimizar de una manera importante el servicio. Esto era lo que les quería compartir. Espero que les sirva, espero que esto los anime a no sentirse castigados cuando los manden a urgencias a hacer triage. Cumplimos un papel fundamental dentro del servicio. Siempre que hagamos las cosas con amor, colocándonos en el zapato del otro, entender el dolor de las personas, créanme que vamos a lograr muchas cosas, obviamente teniendo siempre el pensamiento crítico. Las bases que nosotros tenemos son muy importantes para realizar todo nuestro trabajo y que siempre continuemos liderando con nuestro cuidado humanizado, siempre hablando con el paciente, educándole, entregándole todo lo que él pues necesita para que su atención en nuestras instituciones de salud sea de la mejor manera. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.